Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio Lulú en Atlanta. Miren, aquí nos está acompañando una abeja. Ojalá que no se pare en mi mano porque sí me va a dar un buen piquete. Mírenla, no sé si la alcanzan a ver, pero bueno, gracias por estar aquí nuevamente y pues voy al parque. Vámonos a caminar a ver qué encontramos por allá y si gustan, pues vámonos. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Está haciendo mucho calor. Anoche estuvo lloviendo y siempre que llueve, pues hace más calor. Entonces, pues así es esto. Yo vengo con esta chaqueta para cubrirme del sol. Y déjame volteo, no sé qué. Venga algún auto aquí atrás y me pase a llevar. Ni Dios lo quiera. Pero bueno, amigos, pues estamos esperando con ansia el fútbol que va a jugar la selección. Y todos nerviosos, preocupados y deseando pues que gane y que sean pues unos 3-0, ¿no? Pues yo les digo que gane como sea, pero que gane. Y bueno, pues siempre nuestra mejor vibra para la selección mexicana, ¿no creen? Y bueno, pues mira que te cuento que voy a una tienda que les iba yo a mostrar y ahí iba yo muy happy y se me olvida el USB, se me olvida el micrófono, porque a veces traigo una bolsa, a veces traigo otra y lo que siempre sí cargo pues es el celular. Y lo demás ahí se me había olvidado. Ay, no, qué coraje. Pero bueno, todo se puede solucionar. Y sí, amigos, está el sol, el calor. Hace rato estaba el sol, pero fuertísimo. Ahorita pues ya bajó un poco y está más fresco. Ya se me anda cayendo esto, disculpa. Este está ahorita más fresco, se siente el airecito fresco, fresco, bien rico. Y sí, entonces así es el asunto. Está haciendo mucho más calor, muchos árboles muy verdes, el pasto, todo se pone muy lindo. Y mira, como llovió, huele a pura tierra mojada, bien rico, huele muy sabroso. Ay, pasó junto de mí este pajarito, mira, que está aquí enfrente del árbol, a ver si lo alcanzan a ver. No, ya volvió. En esta rama, miren, no sé qué pajarito sea, este negro, ¿lo ven? Y pasó bien cerquita de mí, ya se fue allá al tubo, pero bueno, esa es la maravilla de aquí. Yo creo que tiene calor porque ya se bajó al piso y anda con ese pico bien abierto. Y mira estas correteándose, están dando su agarrada, esta y la otra que está allá, pero su buena agarrada. A veces me da risa porque si les pusiera uno guantes, pues bien que se acomodarían sus buenos guamazos estas. Ahorita, perdón, ahorita que las vi peleándose, siempre, este, si andan ellas peleando, si andan ellas, como dicen, correteándose unas a otras. Pero ahorita me acordé que cuando vivíamos en México, estábamos haciendo ¿cómo se llama esta? Poniendo la tubería para que saliera el agua porque no había drenaje. El agua corría con una zanja, eso, corría hacia el agua
en una de las casas que tuve allá en México y no había drenaje. Entonces, mi esposo con su familia estaban poniendo los tubos, la tubería, porque entonces, pues que ya van a meter el drenaje y tal, y se hizo ahí el argüende de que ya podía uno, poner la tubería para conectarse hacia la calle. Y sí, ahí andamos, ayudando todos con los tubos y poniendo. Y eran de esos tubos que se pegan con cemento. Ahora sí vino el señor de las frituras. Ahí está. Ahorita les sigo contando, amigos. Voy a dejar esto por acá. Y y les digo, entonces estaban poniendo, estábamos poniendo la tubería y andaba un albañil ahí con nosotros, pegando esos tubos. De pronto estaba mi esposo y un albañil y su hermano estaban ahí platicando en un cerro de esta arena. Estaban ahí platicando y y poniendo esa tubería cuando, espérame, ay, ahora sí me quito esto, amigos, porque está haciendo mucho calor. Y de repente, en uno de esos tubos, de esas tuberías que andaban poniendo, salen dos ratas pero grandotas así, y casi estaban en los pies de ellos, que estaban platicando los tres, y estas salieron así, pero correteándose, no les importó que estuvieran los tres hombres ahí, y empezaron ahí a darse como si tuvieran guantes. Pero ahí está, como si tuvieran guantes estas. Y mi cocina quedaba ¿cómo te digo? Exactamente ahí donde estaban ellos, quedaba la ventana exactamente a donde estaban ellos, esa era la cocina. Entonces yo estaba en la cocina y veo que salieron estas dos, pero grandotas, y empezaron ahí a liarse a golpes. Y entonces yo salí corriendo, pero salí gritándoles, las ratas, las ratas. Y aquellos ahí no se daban cuenta de que aquellas estaban ahí en sus pies, tirándose de golpes. No se daban cuenta hasta que yo salí gritando y les empecé a señalar, y uno de ellos traía una pala, y con esa pala nada me le hizo así, y la otra salió corriendo y se volvió a meter por donde llegó, pero solamente se dieron cuenta hasta que yo salí gritando, pero ni ellos no se daban cuenta de las dos que se andaban ahí liando a golpes, ni a aquellas les importaba que estuvieran aquellos ahí, plática y plática, salieron así. Y ahorita me acordé por estas, que siempre se andan peleando, siempre se andan agarrando a golpes. Y no sé si sea golpes, pero o estén jugando exactamente, no lo sé, pero sí siempre salen ellas ahí a darse su buena agarrada. Ay, no. Otra ocasión, cuando vivíamos allá en la avenida Cuauhtémoc, en el mero centro de México, mi mamá siempre le tuvo pavor a las ratas, no le gustaban, tenía un miedo, y y nosotros vivíamos ahí. Nuestra casa quedaba así en medio, y hacia los lados quedaban cuartos, 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 así, porque esos cuartos eran de las personas que vivían en ese building, o sea, de las que vivían arriba. Y nosotros vivíamos abajo porque nosotros éramos los que hacíamos la limpieza a ese building. Entonces habían cuartos de los dos lados. Y cómo batallamos ahí con esos animales, ¿eh?
cómo le batallamos cuando llegamos, porque después nos dimos cuenta de dónde salían y y mandaron reparar ese asunto. Lo que pasa es que la coladera estaba muy, no tenía como una rejilla, una protección que se le ponía ahí encima, estaba destapada. Entonces fueron, quitaron esa vieja y pusieron una buena que ya tuviera una tapa ahí y nos olvidamos de esos animales. Pero en ese entonces cuando llegamos, estábamos recién llegados ahí, estaba un señor pintor que era el que pintaba los apartamentos. Cuando estos se desocupaban, subía el pintor a pintar el apartamento y a darle su manita de gato. Y muchos de esos cuartos que estaban ahí donde nosotros estábamos estaban vacíos. La gente no, eran como un storage de los apartamentos de ahí, pero no le tomaban mucho cuidado, como que no les importaba. Era para que guardaran cosas, pero no, casi nunca. De los 15 años que vivimos ahí, si se ocupó uno o dos cuartos de esos que les menciono, este, fue mucho, pero no, no los ocupaban, estaban vacíos. Entonces recuerdo bien que una vez salió un animal de estos, una ratota grandota, y se metió a uno de los estos cuartos que te menciono, y mi mamá, que andaba por ahí, andaba lavando, que quedaba el lavadero ahí cerca, alcanzó a ver cómo corrió hasta uno de los cuartos. Y mi mamá fue corriendo y jaló la puerta a modo de que el animal ya no pudiera salir. Le encerró y mi mamá empezó a gritar para que alguien fuera. En eso que estaba ella gritando, mi mamá decía, tráeme una escoba y tráeme esto para darle a la rata. Entonces, llegó un señor que era el pintor que les menciono. Llega y le dice a mi mamá, a ver, venga, ayúdeme, que no sé qué. Pero en eso que dice, venga y ayúdeme, mi mamá agarra, abre la puerta y avienta al señor para adentro. Y gritaba el señor y gritaba el animal. Dice el señor que el animal brincaba así feo y chillaba. Y mi mamá le gritaba. Mi mamá le decía, ¿qué necesita para que le dé? y, y lo único que le aventó mi mamá fue una escoba vieja que tenemos, un cepillo. Agarró y se lo aventó y volvió a cerrar la puerta. Y entonces, cuando ya el señor, agarra y pues sí le dio al animal, sí lo mató, pero entonces agarra y, se acerca a la puerta a empezar a, este, a tocar la puerta, a empujarla para que le abriera mi mamá, pero mi mamá estaba con un pie y las manos a modo de que no podía el señor abrir la puerta. Entonces ya el señor empezó a gritar que ya le había dado, y mi mamá suelta la puerta. Y entonces el señor salió bien espantado, todo blanco, parecía polvorón. Y mi mamá le dice, pues, ¿qué tiene? Ya se puso a platicar con ella. Le dice, no, dice, es que a mí esos animales me dan mucho miedo. Y me dan mucho miedo. Y mi mamá, ay, pero si es hombre, dice, qué cobarde. Me acuerdo mucho de eso. Me da mucha risa. Porque sí, no, hombre, el señor viene espantado. Y sí le dio. Pero sí se espantó mucho el señor. Fue una de las cosas que recuerdo de mi mamá, de esa casa que les comento, que nuestra vida fue muy feliz ahí porque pues ahí vivimos 15 años y fue, ¿cómo decirles? Como que nuestro hogar propio. Ya no dependíamos de que pues mi abuela nos diera un cuarto ahí para vivir, sino que ya este hogar pues ya era nuestro y ya después pues ya empezamos a crecer un poquito más, empezamos a trabajar y empezamos ya a comprar unos pocos de muebles porque ahí no podíamos meter muchos muebles, era muy muy pequeñito y
y ahí recuerdo que ya les mencioné también que teníamos una estufita muy pequeña que era esta de petróleo. Ahí en esa casa fue donde nosotros tenemos esta estufa y pues todo olíamos a petróleo, nuestra ropa, todo, ese olor a petróleo. Entonces, nosotros salíamos, nos invitaban a fiestas y todo y no queríamos ir porque teníamos ese olor tan feo a petróleo y nos daba pena porque pues los demás, los amigos de nosotros, pues ellos ya tenían estufa de gas y nosotros no. Entonces, fue un poquito pesado, pero con mucha experiencia, con mucho amor. Lo recordamos porque de ahí fue donde empezamos a despegar, a ver que, a superarnos y ver que la vida no era nada más, pura tristeza, ¿no? También recuerdo, que ahí en ese entonces, cuando nosotros llegamos, cuando llegó mi mamá, porque nosotros estábamos en el internado. Ya después, pues ya no nos llevó al internado mi mamá, ahí estuvimos con ella, pero en ese entonces, todavía cuando nosotros llegamos, pasaban unos tranvías, esos eran los tranvías, estos, tranvías, como en ese entonces le llamábamos, era un medio de transporte y estos tenían una bola atrás del tranvía y de ahí salían unos tirantes. Esos tirantes se conectaban a unos cables de luz, que habían muchos por ahí, porque esos se dedicaban a pasar ahí un mero enfrente donde vivíamos. Y entonces me estaba yo acordando de eso, que nosotros llegamos a ver esos tranvías. Muchas personas, ya sea porque no tuvieran para pagar el boleto para subirse a ese tranvía o por diversión, se colgaban de esa bola del tranvía. Y fue una época muy bonita. Y ¿cómo les digo? Enfrente había un parque que la gente se dedicaba a ¿cómo le dicen? Echar bola, lustrar zapatos en mero enfrente de donde nosotros vivíamos en el parque. El parque estaba en mero enfrente de nuestra casa. Entonces pasaban los tranvías así, uno venía para acá y el otro iba para allá. Y entonces enfrente estaba el parque. Y allí los domingos se ponía muy bonito, pero toda la semana, todos los fines de semana, eso estaba bien lleno de gente, más los fines de semana. Se ponía el organillero ahí en ese parque, se ponía el organillero. También había un señor, no sé si ya les conté esta historia, había un señor, él era delgado, alto, el señor traía ¿cómo se llama una gabardina de color negro. Y el señor se dedicaba ¿cómo les digo esto? Estacionaba la gente sus carros ahí, había un espacio para poner los carros y estaban los juegos ahí, pues mucha gente los fines de semana, y también entre semana, ponían carros ahí. Entonces este señor, como no tenía trabajo, ya estaba muy grande, se le prendió el foco, se puso una gabardina y utilizaba una cachucha de color negro. Y se compró un silbato y ¿qué más era esto? Macana, una macana, siempre andaba con una macana así. Entonces, se dedicaba a que cada que llegaba un carro, ahí según a estacionarse, el señor lo iba conduciendo a que se estacionara bien y le hacía señas para atrás, señas para adelante y así se iba. Pero lo hacía para que la gente pues le diera pues, una propina y algo.
Y fue por muchos años, que el Señor se mantuvo de eso, por muchos años. Entonces, de pronto el Señor, cuando alguien no le daba propina, el Señor hacía, silbaba. No sé si saben, sí han de saber lo que significa ese sonido. Entonces, pues muchos, pues no le hacían caso porque el Señor ya estaba grande, pero él le daba mucho coraje que no le dieran, propina. Y nosotros, pues lo conocíamos bien al Señor. Y un día mi hermano le dijo, dice, mira, dice, no andes haciendo eso, dice, no les digas eso porque un día te van a echar el carro encima. Y entonces, el Señor, pues, no hacía caso, era necio. Y un día ya lo dejamos de ver al Señor. No me recuerdo cómo se llamaba el Señor. Mis hermanos le pusieron un apodo. Él no dependía de ninguna, del gobierno, ni mucho menos, no, nada. No pertenecía al gobierno. Él vio una manera de ganar dinero y se puso ahí. Y entonces les digo, un día ya no lo vimos. Y no, pues ya hace tiempo que no viene, qué tal, y que no ha venido a trabajar, y bueno. Y entonces ya de pronto, vemos que el Señor vuelve a aparecer, pero con una muleta, y ya casi no podía hacer las señas de que sigue para adelante o sigue para atrás y que ya salte, y algo así. Y entonces, le dice a mi hermano, pues, ¿qué te pasó? Y dice, no, dice, es que un tal por cual, dice, me atropelló. Y dice, te lo dije, güey, te lo dije, que no les anduvieras silbando así. Dice, seguramente hiciste eso y por eso te echaron el carro encima. Sí, cierto. El Señor le dijo, sí, dice, eso fue. Dice, ya ves, te lo dije. Pues el Señor ya no pudo continuar con su trabajo, se quedó así como, ¿cómo te digo? Como cojo. Y ya no, pues ya no podía estar mucho tiempo de pie. Después andaba con una muleta y se le hizo muy difícil y ya no regresó. Creo que ya después, al poquito tiempo, el señor falleció. Ella estaba muy grande. Pero te digo, uno de esos recuerdos de ahí de ese parque, me recordó a este señor. Me recordó que los domingos ahí, se ponía muy bonito ese parque. Me recuerda mucho. Yo empezaba a sentir así como que la libertad. Entonces, había muchos señores que lustraban zapatos, muchos, pero nosotros ya estábamos ahí cuando, como dos o tres casas, había una vecindad. En esa vecindad llegaron a ocupar mucha gente que llegaba de las afueras de la Ciudad de México, llegaron a establecerse ahí. Eran unos cuartos feos, unos cuartos que mucha gente los había improvisado, los hacían de madera, una vecindad, estaba fea. Entonces, ellos llegaron, de ahí eran, pues toda una familia, y comenzaron a pensar qué iban a hacer para subsistir. Y estos señores era el señor, la señora y como tres hijos, varones todos. Nada más la señora era, pues, la hembra. Entonces, se les prendió el foco y el señor fue y se compró una caja de esas de bolear. Y empezó ahí en el parque, ahí mismo enfrente, en mero enfrente, empezó ahí a decirle a la gente que lustraba zapatos, pues lo veían con el cajón de bolear. Y ya después vio el señor que le iba bien y puso una de estas sillas con escalones para que la gente se sentara ahí. Se subían como dos escalones y la gente se subía ahí y él les empezaba a lustrar los zapatos. Después se le prendió el foco, compraba el periódico del día, porque acuérdense que yo estuve en ese entonces, pasaban los niños vendiendo su periódico.
Ese señor empezó a prendérsele el foco y les daba ¿cómo se llama? El periódico para que en lo que él les estaba lustrando los zapatos, la gente se pusiera a leer el periódico. Después se le prendió el foco al señor y le puso techito a pues ahí a esa silla donde lustraba los zapatos. Le puso un techito, la pintó bien, de color azul, les daba el periódico y empezó a lustrar zapatos. Los hijos empezaron a crecer, uno de ellos, no sé de qué se recibió, porque el muchacho siempre salía con un portafolio, muy limpios ellos, bien cortaditos de pelo, y estudiaron. No sé qué fue lo que estudiaron, pero sí se veía luego que eran muchachos de estudio. Después, el más grande, los fines de semana iba y le ayudaba al papá. Entonces puso ¿cómo se llama? Otro puesto, se puede decir, ¿cómo se llama esto? Otra silla para poder bolear los zapatos. Y entonces ya era el papá y era el hijo. Entre semana, el que no fuera a la escuela iba y le ayudaba al papá, o que estuviera descansando iba y le ayudaba al papá. El asunto es que el hijo y el papá siempre estaban fines de semana ahí, les iba muy bien. Al poco tiempo, el señor supimos que se había comprado un terreno en las afueras, no me acuerdo bien para dónde dice que se habían movido, compraron un terreno. Y siguieron ellos yendo a bolear sus zapatos ahí. Entonces se ponía el papá y el hijo aquí enfrente. Más adelantito ponían igual otra silla con otro cajón así de bolear y era el otro hijo. Y así les iba tan bien que después supimos que habían hecho una casa mucho, muy grande. El hijo se recibió, el otro también, y ya dejaron de ir. Entonces, pues nosotros nos quedamos, híjole, pues qué bien la hicieron. Otros llegaron ahí porque la mayoría de los que llegaron a esa vecindad se dedicaban a vender. Unos eran que vendían tamales, y los vendían en ese entonces en las panaderías grandes. Las panaderías en ese entonces tenían muchas luces. Y en la mera esquina de lo que es Doctor Velasco y la avenida Cuauhtémoc, había una panadería grande que doblaba hacia esto, pero no recuerdo cómo se llamaba, eso sí no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Entonces ahí ellos iban con unos botes de ¿cómo se llama? De esto de tamales de sabores. Compraban bolillos ahí y ahí afuera de la panadería ellos estaban vendiendo sus tamales. Diario sacaban, ¿cómo se llama? Botes de tamales. Vendían uno ahí, luego había otra panadería más adelante, creo que sobre el Doctor Velasco, y así se fueron a las panaderías, uno aquí, otro allá y el otro más allá. Esas personas no sé si se hicieron de algún inmueble, no lo sé. ¿Qué otros? Habían otros muchachos que también todos venían de las orillas, no eran, por decirte, chilangos, no eran de ahí del centro, pues venían de otros lugares. Entonces, siempre llegaban ahí a las vecindades. Y estos muchachos llegaron, bueno, nosotros cuando llegamos ya estaba esa tiendita. La tiendita era se puede decir que una recámara, pero así larga, muy chiquitita. Apenas si cabían así como unas 2, 3 personas adentro de ese cuartito. Estos señores se les prende el foco y lo que hacen es tumbar una pared que diera a la calle.
Esta pared que daba a la calle, le pusieron un mostrador enfrente y empezaron a vender de todo, dulces, tortas, este, los drinking, o sea, empezaron a vender, a vender, a vender, a vender. Y vivían ahí mismo en ese cuartito. Y nosotros íbamos y comprábamos dulces y tal, y de repente un día vamos a la Merced, amigos. Andábamos allá por la Merced cuando en ese entonces andaba estas tiendas del taconazo. No sé si recuerden esas tiendas muy famosas. Entonces, por allá, por la Merced, un día fuimos porque nosotros íbamos caminando. Siempre, siempre andábamos caminando porque todo eso quedaba cerca de donde nosotros vivíamos. Y un día íbamos caminando y todo, cuando de repente uno de nosotros dice, ay, pues vamos a entrar aquí a esta vinatería, una vinatería grandísima, amigos. No sé si ahora todavía existan estas vinaterías, pero llena, llena de vinos. Vendían diferentes tipos de dulces en las vitrinas preciosas. Esa sí era una tienda grande, muy espaciosa. Y pues que vamos a ver qué venden en la tienda. Y que nos metemos y la sorpresa fue de que estos muchachos se habían hecho de esa tienda tan grande. Era una vinatería, pero qué vinatería, amigos. Grandísima, 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 grandísima. Vinos de todas marcas y dulces, lo que es embutidos, bueno, bien surtida, lácteos y bien surtida, que en ese entonces no había más que la leche esta de cartón así, y no me recuerdo la marca, creo que era la Lala, y entonces ellos tenían bien surtido, y la tiendita aquella chiquita todavía la tenían. O sea, de esa tiendita primero se hicieron de esa tiendotota grandotota. Y nos quedamos de a 6. Dijimos, todos los que llegan aquí, se están haciendo de su casa, de sus negocios. Y pues sí nos daba mucha alegría, ¿no? Que prosperaran y todo eso. Allá, donde nosotros vivíamos, ahí mismo, mi mamá lo que hacía era que en el Cine México habían unos carritos que vendían dulces. Estos, no sé cómo le hacían, pero eran como escalones así que doblaban, doblaban, doblaban y al último quedaba un cajón. Pero cuando ellos lo abrían, hacían esto para abajo y quedaban todos los dulces ahí. Ellos los acomodaban, ¿no? Era como una escalerita. Pero si tú la cerrabas, pues ya quedaba un cuadro así y ellos lo empujaban y mi mamá les daba permiso de que guardaran esos carros ahí. Claro, les cobraba. Estas personas trabajaban solo en la noche trabajaban ahí, porque los cines pues eran en la noche. Entonces, agarraban y sacaban más bien llegaban esos carritos ahí y ahí se los guardaba mi mamá. Le pagaban una pensión a mi mamá, creo que no sé, mensual, pero después la tuvo que quitar porque los dueños del edificio, acuérdense que nosotros hacíamos la limpieza ahí, no podíamos meter nada de nada. Entonces, pues el tiempo que pudo ella, pues ahí se hizo de un dinero, ¿no? Pero toda la gente que estaba a nuestro alrededor eran comerciantes. Y cerca de donde nosotros vivíamos, a la otra cuadra, estaba un edificio que era te daba los permisos para que tú pudieras vender. No me recuerdo cómo se le dice este edificio, cómo se llama este nombre. Tiene un nombre, se le llama
pero ya después lo quitaron porque era de puro vidrio. Entonces en ese entonces se vinieron los temblores muy pronunciados y quitaron ese, no me acuerdo cómo se llama, cómo le dicen, algo así de comerciante, o permisos para los comerciantes, algo así. Industria y comercio, ya me acordé, así se llamaba, de la industria y del comercio. Ellos daban esos permisos. Entonces, nosotros vivíamos ahí cerquitas. Atrás, pues les digo, estaba Televisa, luego estaba el Heraldo de México. O sea, estábamos rodeados de puro comerciante, de los permisos que daban. Así crecimos, amigos, con todo eso. Y teníamos amigos que tenían fondas, porque en ese entonces se existían mucho las fondas en ese entonces. También lo que existía mucho era, ¿cómo se llama? Las librerías, pero estas no eran como las de ahora, no, estas eran puros libros muy viejos. Cuando tú llegabas a esas librerías, es más, eran, ni estaban muy bien organizados, ponían una mesa y ahí todos los libros, tú entrabas a esa librería y olía a puro viejo, a puro periódico, eh, pues así eran las librerías. Pero esa época fue muy bonita para nosotros. Yo la recuerdo con mucho amor, yo en ese entonces, cuando yo llegué ahí, amigos, tendría como unos 13 a 14 años, porque yo estaba en el internado. Acuérdense que ya les platiqué en otro vídeo que quién iba a decir que yo iba a llegar a vivir ahí, cuando fuimos a Televisa, cuando fuimos a una fábrica de refrescos que se llamaba el Orange. este, Estaban ahí la fábrica, ahí estaban los camiones del Orange, ¿cómo se llaman estos? Los choferes que manejaban estos camiones. Entonces, nosotros llegamos ahí de visita cuando estábamos en el internado. Las monjas nos llevaron ahí a hacer un concurso a Televisa y después nos llevaron a visitar este, la fábrica del Orange, que nos regalaron varias cositas para la escuela. Y yo recordé muy bien después, cuando un par de años después, ya no me llevó mi mamá al internado. Entonces, yo llegué ahí y me acordé muy bien del área. Pues a quién se le va a olvidar, ya con esa edad no se te olvida nada. Entonces, yo le platiqué a mi mamá y mi mamá se empezó a reír. ¿Y quién iba a decir, amigos, que unos años más tarde, ahí ibas yo a vivir durante 15 años, a vivir ahí? Fue una era muy bonita, el parque enfrente, este, todos esos recuerdos tan bonitos que me gusta compartir con ustedes. Y también recuerdo, volviendo al parque, recuerdo que los domingos era día de fiesta ahí, llegaban todas las chicas que trabajaban en casa, y ahí se juntaban, ahí se veían con el novio. Sábado y domingo ahí era, pero de fiesta, muy bonito, muchos globos, el globero no podía faltar, ¿sí? Aquel que vendía ¿cómo se llaman estos? Algodones, el organillero, y luego, déjenme decirles, al último, cuando ya no fue el último, sino un par de años después, ya vinieron los mercados sobre ruedas. Entonces ahí había una como callecita, donde les platico que ese señor, según él acomodaba ahí los carros, les decía que ahí se metieran. Entonces ahí esa calle fue para poner un mercado sobre ruedas y ahí lo pusieron. Entonces ellos llegaron con esas lonas de color rosa, rosa muy fuerte, y qué bonito era eso. Ellos ponían una bocina
ponían un gran palo ahí y una bocinota ahí, y la música se oía hasta donde vivíamos nosotros, porque, perdón, este, que mi mamá andaba ahí haciendo la limpieza, perdón, otra vez, me acabo de tomar una soda, amigos. Cuando mi mamá se levantaba temprano para hacer la limpieza de ese gran patio, pues estaba largo, entonces dejaba a mi mamá ¿cómo le dicen? El gate, lo dejaba abierto y entraba la música, el escándalo de ese mercadito llegaba hasta adentro. Y empezaban, fue en un cabaret donde te encontré bailando. Y recuerdo bien esas canciones que ponían ellos de la Sonora Santanera. Ay, ay, ay. Y entonces, pues nosotros íbamos ahí corriendo, nos atravesábamos la calle, íbamos corriendo al mercadito y mi mamá, pues vamos al mercado, ya le quedaba más cerca el mercadito. Y entonces, una vez, uno de los que vendían fruta le dice a otro, quita esa música, dice, ¿qué no ves que se van a ir? Dice, ¿cómo que la encontraste en un cabaret? Dice, quita eso, pon otra. Y nos daba mucha risa. Fue una época muy bonita. El naranjero, que se oía desde ahí, se oían los gritos hasta donde vivíamos, que el que vendía piñas, que el que vendía, y dejen de eso, la probada, amigos, y que pruébele usted, no hombre, pues a todo dar, nosotros encantados de probar tantas cosas ricas, tantas frutas, pero pues me gusta mucho compartir con ustedes estos recuerdos, amigos, estos recuerdos tan bonitos, tan hermosos. Hay mucha tela de dónde cortar. Y suscríbete al canal para que sigas oyendo mis historias, las historias de Lulú, las historias de mi juventud. Y, y bueno, son cosas, recuerdos muy bonitos, recuerdos muy lindos, amigos que conocimos ahí, amigos, que, ¿cómo les diré? Me gustaría compartirles algo, pero creo que esto mejor me lo guardo para el mes de agosto. Mejor me lo voy a guardar. Y, y más adelante les voy a platicar esto. Pero les digo, fue una era muy bonita. En ese entonces, pues se utilizaban las blusas de manta, llegaban estos señores a vender sus cosas y entre esas cosas llegaba la ropa de chiconcuá, los abrigos, tejidos, ¿qué más? Bueno, vendían muchas cosas. A mí me gustaban mucho en ese entonces las blusas de manta. Yo las llegué a usar en ese entonces. Empezaron a salir la manta corrugada, que esta manta corrugada a veces venía en color blanco, como es la manta, y empezaron a sacar unos colores bien bonitos, como un color azul, muy bonito el azul. ¿Qué otro color? Eran varios colores que empezaron a sacar. Color marrón también. Se utilizaban mucho los pantalones acampanados. A mí no me gustaban así, como te dijera, porque habían acampanados, eso sí me gustaban. Habían otros que les decían pata de elefante, esos no me gustaban. Yo no, nunca utilicé esos. La mezclilla se empezó a usar. Yo no sabía utilizar pantalón, amigos. No lo sabía utilizar. No sabía qué ponerme yo abajo. Entonces, recuerdo bien que en ese entonces se utilizaba que uno
se pusiera fondo abajo del vestido. Antes del vestido usabas fondo. Entonces, cuando llegaron a mí los primeros jeans, yo no sabía cómo usarlos y me puse un fondo. Mi mamá me compró un fondo color rosa, muy bonito. No sé si lo compró o alguien se lo dio y me lo dio a mí, pero fíjense que yo me lo ponía con el pantalón porque no sabía usar el pantalón, no sabía que era nada más así, ¿no? Entonces, que te ponías un bra, una blusa y luego el pantalón. Yo no sabía. No me sabía ni vestir, amigos. Ya les contaré. Hay mucha historia. Ahora me da risa porque digo, ay, Dios mío, cómo se complica uno la vida. Tan fácil. Pero pues así era uno muy cerrado. No, no sabía hacer muchas cosas. Y luego pues, viniendo de un internado, viniendo de una familia que pues no te dejaba tener amigos, amigas para que te aconsejaran, pues no. Nosotros que crecimos en escuela de monjas, las amigas que teníamos ahí pues estaban igual que nosotros. No, no teníamos contacto con, con la gente afuera. Y luego pues todo lo que las monjas nos metían en la cabeza, que todo era malo, que hasta cómo te peinaras, pues era malo. Entonces, pues todo eso pues repercute en uno y uno pues no sabe muchas cosas. Y no se sabía uno ni vestir, amigos. No sabía ni, ¿para qué les digo? Ni usar nada de nada. Entonces ya después, pues uno se va, eh, cuando ya estuvimos viviendo ahí, pues ya uno en la adolescencia, pues se va haciendo de amiguitas, con burlas y lo que tú quieras, pues te van enseñando. Y así es como uno empieza a abrir los ojos, dijeran. Y y pues así fue mi niñez, pero me gusta mucho recordarla con ustedes. Pero bueno, amigos, pues ya vamos llegando a casa. Si te gustan mis historias, bueno, pues dale like, comparte, activa la campanita y si quieres saber más, pues déjamelo en los comentarios y nos vemos muy pronto. Bye bye.